Buenos días, señoritas, señores. Retomando el tema, estábamos revisando la absorción, ¿no? A nivel de absorción y secreción tubular, porque prácticamente vamos a también ver la secreción. Ahora, se necesita describir los mecanismos por los cuales se da esa reabsorción. Ahora bien, la reabsorción a nivel de los túbulos se da básicamente de dos formas, ¿no? O por dos vías. La vía transcelular, atravesando las células, y la vía paracelular, entre las células, ¿no? A través de la zona Autuens, que se le llama, o uniones estrechas, se dan. Ahora bien, para que se pueda dar esta absorción se necesitan mecanismos de transporte, y básicamente hay dos tipos de mecanismos de transporte. El transporte activo primario y aquel que se deriva del efecto de este transporte activo primario, el secundario. Ahora bien, el transporte activo primario se realiza por bombas, ¿no? Como las bombas de ATPasa, sodio, potasio, y las de ATPasa hidrogeniones, ATPasa de hidrogeniones potasio, los ATPasa de calcio. Este transporte consume ATP, y esa es la energía que permite entonces que pueda movilizar, en este caso, electrolitos, y lo hace en contragradiente. Claro, para poder hacer eso se necesita una energía, ¿no? Entonces, la energía la obtienen del ATP. Ahora, si nos fijamos en la bomba de sodio-potasio ATPasa, esta bomba se encuentra ubicado en la membrana vasolateral de las células epiteliales, de los túbulos, se encuentra allí. Y lo que va a hacer es sacar 3 sodios e ingresar 2 potasios, ¿no? Eso lo conocemos. Pero en ese actuar lo que crea es una gradiente, primero de concentración o gradiente química, donde el sodio está en mayor cantidad en el espacio extracelular y el potasio en el espacio intracelular. Y por otro lado está el hecho de que por haber esa diferencia de cationes que se desplazan, la célula queda negativa. Entonces tenemos una carga, un potencial de reposo negativo en las células epiteliales. Esto es clave, porque de eso va a depender todo lo demás que vamos a mencionar. Como se crea esta gradiente, entonces, y por otro lado, esa bomba de sodio-potasio ATPasa se encuentra a lo largo de todos los túbulos, a lo largo de todos los conductos. Y entonces actúan a todo lo largo de los túbulos de la nefrona. Ahora bien, veamos. El transporte activo, entonces, se tiene que dar, o se da lugar a un movimiento disoluto en contragradiente. Claro, está sacando sodio en contra de su gradiente y está introduciendo potasio también en contra de su gradiente. Claro, está ligado a la hidrólisis del ATP. Esto va a estar acoplado a los transportes secundarios. Como mencionamos, el que más nos interesa es este transportador. Ahora bien, como se ha creado una gradiente, tanto química como eléctrica, entonces el sodio, que viene desde la luz tubular por el filtrado, ingresa a la célula por su gradiente, ¿no? Claro, esto es negativo, entonces está a favor de una gradiente eléctrica, y también hay mayor concentración de sodio en el exterior. Entonces, tanto la gradiente eléctrica como la gradiente de concentración hace que el sodio ingrese. Aprovechando esa gradiente de sodio, el sodio va a mover en todo caso cotransportadores o antitransportadores. Por ejemplo, va a ingresar sodio junto con glucosa. La glucosa
digamos, va a ser arrastrada por el sodio, por este transportador. Y entonces esto es un ejemplo de transportador secundario. Está utilizando las condiciones que ha creado el transporte primario para que puedan actuar estos transportes secundarios. Así lo mismo sucede, por ejemplo, con la absorción de aminoácidos gracias a la gradiente que tiene el sodio. El sodio ingresa, entonces, y arrastra también a los aminoácidos. Estos son los cotransportadores. También tenemos el caso de contratransportadores, como es este transportador o contratransportador que por la misma gradiente ingresa sodio, pero en esta vez saca hidrogeniones. Entonces, los transportes secundarios dependen de las condiciones que ha creado el transporte primario. Y esto este es el diseño básicamente por el cual se van a mover todos los solutos iones a lo largo de los túbulos. Dando una mirada panorámica rápidamente con respecto a la actividad de los túbulos, ¿no? Tenemos primero el túbulo contorneado proximal, o túbulo proximal también que se le llama. ¿Por qué? O sea, aquí hay que reconocer algunas cosas. Pero antes, en términos generales, el túbulo proximal está formado por células cúbicas simples con velocidades, la zona apical, conocido como el borde en cepillo, y eso permite que tenga una amplia superficie para que pueda absorber, ¿no? Produce tanto absorción como secreción a nivel del túbulo proximal, ¿no? El túbulo proximal se encuentra a nivel de la corteza, y eso va a ser necesario después también mencionar. Tiene alta permeabilidad al agua y a los solutos. Tiene baja resistencia eléctrica. Y en promedio se absorben el 60-70% de agua y solutos. Eso como promedio de manera general. Porque, siendo de manera más específica, en el túbulo contorneado proximal se absorbe el 100% de glucosa y aminoácidos, el 85-90% del bicarbonato, el ácido úrico y la albúmina, 40% del agua, sodio, potasio, calcio, magnesio. Puntos más, puntos menos según los autores. Secreta ácidos y bases orgánicas, endógenas y exógenas, pero también es lugar donde se activa la vitamina D y es el lugar donde se sintetiza la eritropoyetina. Veamos. El túbulo contorneado proximal, hay dos criterios en el cual son divididos. Unos mencionan el túbulo contorneado proximal, que vendría a ser la primera parte del túbulo, o túbulo convulso, que también se le llama, porque tiene una estructura convulso, claro, es contorneado, ¿no? Y una segunda parte que más bien es recta. Entonces, el túbulo proximal tiene esas dos partes, digamos, anatómicamente, ¿no? La parte convulsa o contorneada y la parte recta. Eso anatómicamente. Pero fisiológicamente tiene tres partes, conocidos como segmentos: segmento 1, segmento 2 y segmento 3, porque esos segmentos trabajan de manera diferente. Todo el filtrado ingresa al túbulo proximal. En el primer segmento, en el segmento 1, claro, lo que va a suceder es de que por la gradiente que se ha creado por el transportador sodio-glucosa TPasa, se ha creado la gradiente, entonces el sodio empieza a ingresar a través de cotransportadores y arrastra o transporta a su vez glucosa, aminoácidos y aún bicarbonato. Claro que es un poco especial lo del bicarbonato, porque no arrastra el bicarbonato propiamente, sino saca hidrogenión. Pero después el efecto final es que absorbe bicarbonato. Entonces, gracias a ese movimiento, los cotransportadores, glucosa, aminoácidos, son absorbidos junto con el sodio. Mejor dicho, el sodio es absorbido junto con glucosa, aminoácidos,
bicarbonato, etc. Eso inclusive en la primera parte del segmento del túbulo proximal. Y aún también agua. Como se absorbe sodio ligado a, digamos, sí a bicarbonato y también a cloro. Si vemos comparativamente, el sodio es absorbido junto con el cloro en un 75% versus 25% que lo hace con el bicarbonato. Pues al revés. No, está bien. Aparte de eso, el sodio está ingresando junto con glucosa y aminoácidos. Claro, para que se mantengan las condiciones eléctricas, si entra un sodio que es positivo, tiene que ir acompañado con un negativo, por ejemplo el cloro. Y entonces no hay variación eléctrica. Pero ¿qué resulta? Que el sodio es medio infiel. Se va con la glucosa, se va con el aminoácido, se va con el bicarbonato. Claro, también se va con cloro, pero no hay mucho sodio. Y entonces queda cloro. Porque tenían que ir sodio y cloro uno a uno, pero el sodio se está yendo con otros. Y entonces queda cloro. Al quedar cloro, y también por otro lado, en este segmento, lo que está sucediendo es que el agua, a través primeramente de canales de acuaporina 1, ingresa sodio, ingresa agua. Claro, si el sodio es osmóticamente activo, la glucosa, los aminoácidos son osmóticamente activos, entonces esto arrastra agua. Y entonces el agua va a ingresar también, acompañando a todos ellos, a través de poros y acuaporina. Estamos hablando del transporte vía transcelular. ¿Listo? Muy bien, todos entran. Entonces, ¿qué ha habido? Un aumento de la concentración del cloro, porque el cloro se ha ido quedando. 1. 2. El cloro está aumentando. Y si aumenta el cloro, ¿cómo queda la carga? Negativa. Entonces, se ingresa al segundo segmento con una concentración de cloro y una carga negativa. El segundo segmento del túbulo proximal es negativo. Y como es negativo, el cloro se mueve o no se mueve. Se mueve, es repelido. Hay un potencial que le llaman una diferencial de potencial transepitelial, que así se llama, negativo. Entonces, el cloro va a ser expulsado prácticamente. Y va a ser expulsado a través de la vía paracelular, entre las células. Porque ahí hay un espacio que dijimos, ¿no? La zona cloro, pero es permeable al cloro. Y entonces, como el cloro está altamente concentrado y también el diferencial de potencial es negativo, entonces el cloro pasa. Es repelido. Pero el cloro no anda solo. El cloro es más fiel. Arrastra también al sodio. Porque si va el cloro, va sodio. Y también arrastra agua. Eso se llama arrastre de solvente. Y eso lo hacen no por la vía transcelular, sino paracelular. Listo, entonces lo que pasa es que aquí salió el cloro, sigue jalando más al sodio y sigue jalando agua, pero ya no por la vía, por la vía transcelular, sino por la vía paracelular. Cuando se llega al segundo segmento, al tercer segmento, perdón, ya el cloro se fue. Y como se fue el cloro, ¿cómo queda el tercer segmento? Positivo. Un potencial transmembrana transepitelial positivo. Y como es positivo, los cationes son repelidos potasio, calcio. Y ellos ingresan por la vía paracelular. Claro, en conjunto, viéndolo de una manera conjunta, en el túbulo proximal se absorbe
el 100% de glucosa, 100% de aminoácidos, 75% de agua, pero 75% de agua, 85% del bicarbonato, el cloro un 75% y el sodio también un 65%, es absorbido el potasio, es absorbido el calcio. En porcentajes también de 60%, 75%, son absorbidos, ingresan. Eso, digamos, a lo largo del túbulo proximal. Pero, como ustedes ven, cada segmento tiene un comportamiento diferente. Eso es hablando fisiológicamente. Ahora bien, como estamos en la corteza renal, todos los solutos que han salido se han acompañado de agua. Y por lo tanto, no hay concentración acá. En el túbulo proximal no hay concentración y por lo tanto se mantiene de manera isoosmótica. Todo lo que ha salido ha sido acompañado con agua. Y estamos también en una zona, en la corteza, donde es isoosmótica con respecto a la sangre, ¿no? Entonces, acá no ha habido variaciones en cuanto a la osmolaridad, pero sí se han absorbido solutos, se ha absorbido agua. Ahora bien, entonces, al final del túbulo proximal, tenemos la concentración relativa de estos solutos. Claro, la glucosa y los aminoácidos han bajado prácticamente a cero, ¿no? El bicarbonato también ha disminuido, pero no tanto, porque todavía hay un 25% de bicarbonato que va a seguir andando. El sodio se mantiene, la osmolaridad se mantiene. ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene? No han aumentado su concentración ni tampoco han disminuido. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, por eso mismo. Yo no sé. Urea también se absorbe urea, pero solo en un 50%. ¿Pero qué sucede? La urea sí se ha quedado un 50%, porque también ha sido absorbido, pero la urea no tiene una misma relación con el agua, y por eso tiene una ligera elevación, ¿no? Y más bien la creatinina sí aumenta. ¿Por qué aumenta la creatinina? Porque no es absorbida. Y mencionamos que la creatina inclusive hasta el final no va a ser absorbida, eso va a seguir. Entonces, si aumenta la creatinina, aumenta un poco la urea, ¿no? Y bajo esas condiciones se ingresa al asa de Henle, ¿no? Ahora, el asa de Henle sabemos que tiene dos partes, la rama descendente y la rama ascendente. La rama descendente es de epitelio delgado, se absorbe agua. La rama ascendente tiene un segmento delgado y un segmento grueso, que el segmento grueso es muy activo en la absorción de sodio y es impermeable al agua, ¿no? Ahora bien, esta forma que estamos mencionando corresponde a las nefronas yuxtaglomerulares, porque las corticales no tienen asa de Henle largas, entonces no tienen lo que llamamos, como estamos escribiendo, la rama descendente, ascendente, etc., ¿no? Claro, la función principal de estas asas es crear un gradiente osmótico para la médula, ¿no? Y eso es lo que va a producir o a causar la concentración de la orina. Sí, como mencionamos, el segmento descendente, la parte delgada, es permeable al agua, pero también es impermeable a los solutos. Entonces solo sale agua. Y su estructura es delgada porque prácticamente el epitelio es plano, no es cúbico, es plano, entonces de ahí que también al agua le sea más fácil salir, ¿no? Más bien el ascendente es epitelio cúbico, es grueso, ¿no? Ahora bien, y tiene en su estructura
o en esa parte principalmente se realiza la absorción del sodio. Solamente mencionaremos que en la rama descendente del asa de Henle, el agua atraviesa por vía transcelular, porque aquí también se encuentran las acuaporinas tipo 1. Ahora bien, nos damos la vuelta y nos vamos a la rama ascendente y en la parte gruesa. Es cúbica y en esta parte hay un cotransportador muy importante que viene a ser el transportador o cotransportador sodio, 2 cloros, 1 potasio. Como esta parte es impermeable al agua, el agua no puede entrar. No hay acuaporinos, no hay nada. Entonces ingresa el sodio. El sodio es sacado de la célula por la bomba de sodio-potasio ATPasa, sale, ¿no? Ya está en el intersticio. El cloro, a través de canales de cloro, también es llevado hacia afuera porque el cloro no puede quedarse aquí. Aquí el cloro, la carga es negativa y entonces por lo tanto es repelido y se va hacia el intersticio. Se van, buena cuenta, los dos se van. Pero el potasio, que también ingresó, está en concentraciones elevadas y sale. Sale tanto para el intersticio como para la luz tubular. Para los dos lados sale. Aquí el sodio y el cloro son malos amigos. No les importa y se van. Pero el potasio es buen amigo. El potasio regresa, claro, una porción a la luz tubular. Y como regresa potasio, entonces la luz tubular empieza a tener una carga positiva, más 8. Y como tiene carga positiva más 8, entonces la luz tubular con ese diferencial de potencial transepitelial repele a más sodio, potasio, magnesio, calcio. Y ellos ingresan por vía paracelular, son absorbidos por arrastre de vapor, por arrastre de solvente, ingresa. Entonces, en la rama ascendente de la CGN, en la parte gruesa, sí se absorbe sodio, se absorbe cloro, se absorbe potasio, pero por el efecto que tiene el potasio de regresar, se puede absorber más sodio, más potasio, pero se absorbe también magnesio y calcio. Estamos aquí. Ahora miren, conforme ha ido ingresando el ácido Henle hacia la médula en el exterior cada vez aumenta su osmolaridad, ¿no? De 300 que está en la corteza hacia la médula externa empieza a aumentar a 400, 600 y llega hasta 1200 en la médula interna. Entonces, y eso, claro, esa es la fuerza necesaria que se necesita para que en la rama descendente del ácido Henle simplemente absorba el agua, extraiga el agua. Y como acá hay acuaporinas, el agua sale, es absorbida. Pero cuando nos damos la vuelta y empieza a subir, entonces empieza a disminuir la osmolaridad porque empieza a salir a la corteza, entonces empieza a subir y llega a la rama gruesa. Todo este segmento es impermeable al agua, pero se está extrayendo solutos, se está extrayendo sodio, potasio, calcio y todo lo demás, y sale. Y por tanto, se va volviendo más diluida, se vuelve hipotónica. Y así regresa a la corteza. Pero en relación a la corteza, aquí fueron absorbidos solutos y por lo tanto el contenido que hay en el túbulo es hipoosmótico. Antes de esto, si hablamos anatómicamente, esta parte es la parte contorneada y esta parte es la parte recta del túbulo proximal. Llegamos a la nefrona distal, a la parte distal de la nefrona, conocida también como nefrona distal.
Esta consta de 4 segmentos: el túbulo distal, el segmento conector, el túbulo colector cortical y el túbulo colector medular. Estamos aquí. Sí, estamos aquí. Aquí estamos. Ya salimos de la Henle, de la parte gruesa, y aquí tenemos entonces todo lo que es el túbulo distal, o la nefrona distal. ¿Qué tenemos aquí? Claro, hay diferentes formas en que los autores señalan las partes que tiene, pero nos interesa diferenciar de alguna manera para el aspecto fisiológico. La primera parte del túbulo distal es también convulso. Entonces, túbulo contorneado distal, la primera parte es contorneada, es convulsa. La segunda parte es recta. Es similar al túbulo proximal. Ahora bien, la parte recta es la que se va a conectar, o se va a conectar con el túbulo colector cortical. Se conecta con él. Y luego, bueno, el túbulo colector cortical se continúa con el túbulo colector medular. Ahora bien, ¿qué tenemos? Como podemos dividir en dos el túbulo distal, la primera parte tiene un comportamiento fisiológico ahí. Absorbe sodio, pero por un cotransportador sodio-cloro. Ahí ya no trabaja el cotransportador sodio-cloro-potasio. Solamente trabaja un cotransportador que es sodio-cloro. Nada más. Pero la segunda parte, la absorción del sodio no es a través de un transportador, sino es a través de un canal dependiente de la aldosterona. Entonces aquí dividimos dos partes, ¿no? Por la forma en que están absorbiendo al sodio. La primera parte, que algunos autores simplemente le llaman el túbulo distal, así de seca, pero es la parte primaria, la parte convulsa, contorneada. Y la segunda parte, que para algunos autores es túbulo distal recto, es el túbulo conector. Y el tubo conector se va a unir, o se va a desembocar al túbulo colector cortical. Y eso ya va a seguir con un túbulo colector medular. Listo, entonces, en cuanto al túbulo distal, en su porción inicial, sí, es cierto, allí en la parte inicial está el complejo del aparato yuxtamedular, justo en la parte en que se está dando la vuelta, ahí está el aparato yuxtaglomerular, y luego va a seguir. Entonces, como está el aparato yuxtaglomerular, el túbulo distal está involucrado en el control de retroalimentación de la filtración glomerular y el flujo plasmático renal. Eso lo habíamos visto ayer. Por lo tanto, está comprometido. Por otro lado, como mencionamos, reabsorbe sodio-cloro, ¿no? Y también absorbe potasio. Pero, ojo, es también impermeable al agua. No permite el pasaje del agua. Claro, porque ¿qué ha llegado ahí? Ha llegado orina diluida. Si fuera permeable al agua, ¿qué sucedería? El agua se escapa. Eso no le conviene a la nefrona en este momento. Por eso es impermeable. Pero sí que está haciendo, está absorbiendo solutos, está absorbiendo sodio, cloro, potasio, y lo está volviendo más diluido todavía. Y esto es posible porque el túbulo distal, o la primera parte del túbulo distal, tiene un cotransportador, sodio-cloro. Aquí está. Hecho la primera parte del túbulo distal, o túbulo contorneado distal. Y la segunda parte es esta, que vendría a ser, la parte recta del túbulo distal, pero que se le llama también túbulo conector. Este es otro nombre. Ahora bien,
Hasta aquí teníamos la absorción del sodio a través de ¿qué? De un cotransportador. Pero aquí tenemos la absorción del sodio ¿por quién? Por un canal dependiente de la aldosterona. ¿Listo? Pero al llegar a esta segunda parte, debemos mencionar que esta parte tiene dos tipos de células: las células principales y las células intercalares. Las células principales son 2/3 y las células intercalares son 1/3. Entonces acá hay también una diferencia. Ese canal que estamos mencionando para que salga el sodio, ese canal se encuentra en las células principales. Entonces deja salir al sodio. Ya, pero si sale el sodio, para mantener es absorbido el sodio, no es sacado. A través de ese canal se absorbe el sodio. ¿Y por qué se absorbe el sodio? ¿Por qué se absorbe el sodio? Se abre simplemente un canal y el sodio ingresa. Estamos a nivel del túbulo conector. Se abre el canal y el sodio ingresa de la luz tubular a la célula. ¿Por qué? No, la aldosterona abre el canal. Eso es lo que hace la aldosterona. Si hay aldosterona, se abre el canal. Si no hay aldosterona, el canal se cierra. ¿No? Bueno, hay toda una historia ahí, pero en resumidas cuentas es eso. Ya, está la aldosterona y se abrió. La pregunta es, ¿por qué el sodio ingresa? Debe haber una fuerza que lo mueve. ¿Cuál es? ¿Por qué ingresa? Porque se ha creado una gradiente de sodio entre el extracelular e intracelular creada por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Acuérdense, esa bomba está trabajando a lo largo de todos los túbulos, a todo lo largo, y entonces está creando siempre esa gradiente. Y como esa le crea la gradiente, en este caso en la célula principal, entonces por esa gradiente el sodio ingresa a la célula, es absorbido el sodio. Pero debe haber un equilibrio. Si ingresa un sodio, una carga positiva, tiene que salir una carga positiva. Claro, digamos, hay varias formas de mantener el equilibrio. Si una carga positiva ingresa, para mantener el equilibrio, le tiene que seguir una carga negativa. Entonces, ingresa una carga positiva, ingresa una carga negativa y se mantiene el equilibrio eléctrico. La otra forma es que se ingresa una carga positiva. Para que se mantenga el equilibrio, ¿qué tiene que suceder? Que otra carga positiva salga y mantiene el equilibrio. Y con eso juega la nefrona. Entonces, a este nivel, el sodio ingresa. Hay que mantener el equilibrio. El cloro no le sigue. Es impermeable al cloro. Entonces, ¿quién es el otro que puede mantener el equilibrio? El potasio. Pero el potasio tiene que entrar o salir. Sale el potasio. A este nivel ingresa sodio y sale potasio en las células principales. Entonces, la aldosterona es cierto, y siempre la conocemos así, de que es la que permite que se absorba el sodio, ¿no es cierto? Ese es el efecto de la aldosterona. Pero el principal mecanismo para que se secrete aldosterona es la hiperpotasemia. Entonces, en buena cuenta, hemos hablado, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y para qué la aldosterona? Para retener sodio. Y si se retiene sodio, se jala agua, aumenta volumen sanguíneo y estamos bien. Pero resulta que esa no había sido el fuerte. El fuerte para la liberación de la aldosterona había sido la hiperpotasemia. ¿Por qué?
porque a este nivel le interesa a la nefrona botar al potasio, sobre todo cuando hay hiperpotasemia. Si hay hipopotasemia, más bien hay que retener al potasio. No hay aldosterona, se cierra el canal, no se absorbe sodio, no se bota potasio. Y el potasio es retenido. ¿Listo? Muy bien. Pero ya es las 8. Y nos vamos.